Buenos días, mi nombre es Daniela Cisneros y yo soy estudiante de tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional Virgen del Consuelo. El día de hoy yo represento a Hipatia de Alejandría. Yo nací en el año 370 después de Cristo y mi muerte fue en el año 415 después de Cristo. Fui una matemática y filósofa griega que fui hija también de un matemático que se llamaba Teón. Él fue profesor de el Museo de Alejandría, que fue en su época una auténtica universidad. Me interesó también los instrumentos prácticos que se utilizaban en las investigaciones astronómicas y elaboré tablas de los movimientos de los cuerpos celestes. Sin embargo, a lo que me consagré principalmente fue al estudio y a la enseñanza de las matemáticas. Entre mis discípulos más destacados estuvieron el obispo Sinesio de Cirene, y Orestes, quien llegó a ser prefecto de Egipto, un prefecto romano. Sócrates, que era un filósofo también, me dijo de mí que tal era mi grado de cultura que superé a todos los filósofos contemporáneos. Seguí las enseñanzas de mi padre matemático, pero fui más allá de los estudios de los movimientos, de los astros y también como que yo amplié mis investigaciones y mis conocimientos desde la ciencia hasta la filosofía. Eso me hizo famosa y atrajo hacia mí bastantes oyentes y muchos discípulos también. Mi proceder tolerante y no discriminatorio y también mis enseñanzas que no fomentaban a la racionalidad me fueron creando en la ciudad bastantes personas que me tenían envidia y odio. Entre mis principales detractores se encontraba el obispo San Cirilo de Alejandría y sobre todo los seguidores cristianos. Las causas de mi muerte distan de ser claras. Yo no era contraria al cristianismo y estudios recientes han puesto en duda sobre todo las motivaciones religiosas, intentando más bien enmarcar mi muerte como en un cúmulo de tensiones políticas que existían en Alejandría, en la época que como consecuencia eran como gracias a la decadencia del Imperio Romano y de las luchas internas que existía en ese entonces. Según las últimas investigaciones, mi muerte fue en el 4º año del obispado de Cirilo. Una turba de monjes venidos de los yermos próximos me rodearon en pleno día, en la puerta de mi casa, y fue allí donde me arrastraron a golpes al interior de una iglesia. Allí me desnudaron y me descuartizaron. Luego me desgarraron completa con conchas y con tejas. Y después de muerta quemaron mis restos en la hoguera para de esa manera poder borrar mis recuerdos, y mis obras perecieron juntamente conmigo y toda la biblioteca de Alejandría, en donde habían pergaminos llamados en esa época los libros. La brutal escena de mi muerte semejaba a un sacrificio humano en un ritual inaudito de ferocidad, como si inmolaran una víctima a un dios bárbaro.
Yo era una famosa profesora de unos 20 años, que de unos 20 años hacia atrás. Entonces, no morí tan joven como creían algunos pintores románticos, que me imaginaban y me hacían ver como si yo fuera una bellísima muchacha desnuda, sacrificada en un altar por los iracundos monjes. Debí tener 50 años o más cuando fui cruelmente asesinada, de hecho. Y bueno, dentro de mis aportes científicos hago referencia a mi labor investigativa, que se vio reflejada en numerosos manuscritos, como los comentarios de la aritmética de Diofanto. Trabajé junto a mi padre también en la preparación de textos para alumnos. Entre otros, está el de Elementos de Euclides, el cual yo volví a escribir. El Almagesto de Ptolomeo también, y las Crónicas de Apolonio. Desafortunadamente, muchas de mis aportaciones se perdieron. Gracias a mi correspondencia con mi estudiante Cinesio de Cirene, se sabe de muchas de mis obras y de mis aportaciones también. Cinesio compartía mi gusto por la matemática y la astronomía, pero él tomó otros caminos, tomó otro rumbo en la vida, convirtiéndose en un clérigo filósofo muy famoso. Y después de ello, él deja constancia de mi singularidad como intelectual y reclama también mi autoría en varias construcciones, como por ejemplo el astrolabio, de un hidrómero también, y un hidroscopio. Lo curioso es que el astrolabio actualmente es usado por marineros musulmanes para de esa manera guiarse y determinar la posición de la Meca, y así poder rezar en donde sea que se encuentren. Mi inteligencia me alzó el puesto de consejera de Orestes, quien fue alumno mío y prefecto del Imperio Romano de Oriente. A continuación también les diré que yo, Daniela Cisneros, escogí a este personaje, ya que principalmente y personalmente me parece muy interesante su forma de pensar y su forma de educar sin distinción de ninguna clase, refiriéndome a que, a pesar de que ella nunca compartió la creencia cristiana ni la creencia politeísta, a la cual los cristianos llamaban paganos, ella nunca menospreció las capacidades de ninguno de sus estudiantes ni de ninguno de estos dos grupos que estaban en su clase. Cuando habían disputas entre estos dos grupos, ella soltaba una frase retomada de la primera regla de Eurícides, en la que decía: si dos cosas son igual a una tercera, entonces todas son iguales, alegando que todos en su clase eran iguales a ella, y que todos, al igual que ella, merecerían el mismo respeto, porque ellos también eran como hermanos para ella. Ella también decía que existen más cosas que los unen que las que los separan. Otra de las razones por las que yo elegí a esta filósofa es porque yo me siento identificada
en cuanto a que ella nunca quiso estar sujeta a ningún hombre. Ella no se veía en un matrimonio. A ella le gustaba tener la libertad para enseñar y para poder decir lo que piensa también. Y comprendiendo esto, su padre nunca dio su mano, diciendo: el mayor filósofo que conozco, ¿cómo podría renunciar al estudio? No, eso sería su muerte. Con otra cosa con la que me puedo identificar con ella es con su imparcialidad religiosa, su fidelidad consigo misma y por último con su amor y dedicación al conocimiento y a la filosofía. Muchas gracias.